Hola, ¿cómo están? En este video vamos a desarrollar brevemente los temas del primer periodo que se va a trabajar en alfabetización académica universitaria, que es una asignatura para el ingreso a Medicina 2023. Los objetivos que se pretende alcanzar en este curso son: 1. Capacidad de análisis y reflexión, integración, síntesis y transparencia de contenidos ante situaciones problemáticas específicas. Otro es que se pretende alcanzar la competencia en el desarrollo de estrategias de trabajo en equipo, de modo colaborativo y cooperativo, en la resolución de problemas, el aprendizaje autónomo, el perfeccionamiento permanente y la adaptación a situaciones nuevas. Y los contenidos que en esta primera parte vamos a trabajar son, por un lado, la formación de palabras. Después se va a abordar las clases de palabras, y de las clases de palabras nos vamos a centrar específicamente en sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres y adverbios. En la formación de palabras tenemos que tener en cuenta en este caso de cómo se forman las palabras en el español. Para eso hay 3 procesos de cuál estudia la morfología léxica. Y esos procesos son el de derivación, composición y parasíntesis. El proceso de derivación se da a través de 2 aspectos. Uno que es la prefijación y otro que es la sufijación. En cuanto a la prefijación, ¿qué es? Básicamente va a ser uno de los procesos de derivación por medio del cual se forman nuevas palabras, agregando un prefijo a una base léxica, ya sea una palabra, por ejemplo, des, hacer, fíjense, des es el prefijo, entre, piso, entre es el prefijo que se agrega a la base léxica piso, in, útil, in es el prefijo que se agrega a la base léxica útil. ¿Qué pasa con los prefijos y preposiciones? Muchas veces se da situaciones en las que los prefijos son iguales a las preposiciones, pero hay distintas razones por las cuales nosotros podemos diferenciar. ¿Eso qué quiere decir? Que los prefijos van a presentar diferencias con respecto a las preposiciones justamente porque el uso es diferente. ¿Y cuáles son esas razones? Son 3. Fíjense, prefijos como a, con, entre, se adjuntan a bases adjetivas en amoral, en consustancial, entre fino, mientras que las preposiciones en la sintaxis no se combinan con adjetivos. Otra de las razones es que algunos prefijos que coinciden formalmente con preposiciones adoptan, sin embargo, un significado de tipo adverbial cuando se combinan con bases verbales como entrever, entreabrir, sobrevalorar. Y en algunos casos de alomorfía entre prefijos, una de las variantes coincide formalmente con una preposición, como entre, como en entresacar, inter, en intercambiar, convivir, con, el con codirigir. Y por lo general esta relación no tiene correlato en la sintaxis cuando las preposiciones actúan como formas libres. Bueno, ¿qué más? Es importante tener en cuenta el inventario de los prefijos según su significado. Según su significado, los prefijos pueden ser espaciales, pueden ser temporales. Dentro de los espaciales tenemos, por ejemplo, como a, ante, circun, endo, entre, ex, entre otros. Dentro de los temporales, el ante, el ex, el post, el pre. También tenemos aspectual, o sea, por su significado los prefijos también pueden ser aspectuales, y ahí tenemos el re como un rehacer. Pueden ser argumentales como en a, callar, en auto, autocrítica. Pueden ser cuantificativos como un ambidiestro, como un bicéfalo, como un cuatrimotor. Pueden ser también calificativos como equi, hetero, homo, iso, macro, micro, mini, neo. Pueden ser gradativos como archi, cuasi, extra, hiper, hipo, entre otros. Pueden ser también de escala como sub, como vice.
Bien, y en cuanto a la sufijación, ¿qué es? Es el proceso de derivación por medio del cual se forman nuevas palabras posponiendo un sufijo a una base léxica. Constituye el procedimiento de formación de palabras más productivo en español mediante el cual se derivan nombres a partir de verbos como edificar, puede formarse edificación, de adjetivos como útil, utilidad, y de otros nombres como limón, limonero. También se pueden formar adjetivos, en este caso, a partir de nombres como aceite, aceitoso, a partir de verbos como transitar, transitable, y de otros adjetivos como rojo, rojizo. Verbos a partir de nombres como golpe, golpear, y de adjetivos oscuros, oscurecer, y también verbos como tocar, toquetear. Y también se forman adverbios con el sufijo mente a partir de bases adjetivales como tonto y tontamente, puede ser por ejemplo. ¿Qué más? Tenemos el segundo proceso de formación de palabras, que es la parasíntesis, y la parasíntesis por lo general es un proceso particular de derivación muy productivo en la formación de verbos y de algunos adjetivos, y este proceso por lo general se caracteriza por la adjunción a una base nominal o adjetival de un afijo discontinuo o, para algunos gramáticos, de un prefijo y un sufijo aplicados en forma simultánea. Las pautas más productivas son las que podemos ver acá. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? El proceso de parasíntesis es cuando a una base léxica se le agrega un prefijo y se le agrega un sufijo. O sea que de esa forma se va a producir el proceso de formación de la palabra. Si tengo, por ejemplo, acá la palabra plano, si le agrego el prefijo a y el sufijo ar, va a ser aplanar. El otro ejemplo, si tengo la palabra manteca, si le agrego el sufijo si le agrego el prefijo en y el sufijo ar, va a ser enmantecar, y así, de esa forma. Y el otro proceso es la composición, y bueno, recibe el nombre de composición el proceso de formación de palabras por medio del cual se obtienen piezas léxicas que contienen más de una raíz. Suele decirse también que mediante este procedimiento se unen dos o más palabras para formar nuevas piezas léxicas denominadas palabras compuestas o compuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que acá se van a unir dos palabras que de manera independiente cada una tiene su significado, pero al unirse van a formar otras palabras con otro significado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los compuestos que integran una sola palabra ortográfica son los llamados compuestos univerbales o perfectos, como los de uno. Por ejemplo, si yo tengo la palabra coli y le agrego flor, es coliflor. Si tengo la palabra saca y agrego punta, va a ser sacapuntas, y así. Pero ¿qué pasa? También pueden ser compuestos pluriverbales, aquellas piezas léxicas constituidas por palabras que mantienen su independencia gráfica y acentual, aunque algunas veces vayan separadas por un guión, como se muestra en dos. Por ejemplo, camión, cisterna, salón, comedor, problema clave, boca de tormenta, pan con grasa. Bien, ¿qué más? Bueno, la fuente en este caso, para ahondar un poco más lo que son la formación de palabras, en este caso trabajamos con Di Tullio Ángela y Malcoro y Marisa, vemos el capítulo 3, Morfología Léxica. Y pasamos ahora a ver las clases de palabras. Lo primero que vamos a trabajar son los sustantivos. Los sustantivos constituyen la categoría gramatical mediante la cual nombramos muy diversas entidades o cosas y se dividen tradicionalmente en comunes y propios. De los sustantivos nosotros vemos clasificación semántica y clasificación morfológica. Semánticamente, entonces los sustantivos pueden ser comunes o también pueden ser llamados apelativos. Y estos por lo general indican la pertenencia de las entidades a alguna clase, ya que se aplican a todos los individuos que la conforman. Y por clase entendemos al conjunto de entidades que poseen una serie de rasgos comunes que las caracterizan y las distinguen de otras. Y de esta forma, por ejemplo, mediante el nombre perro designamos un conjunto de seres que se caracterizan por ser mamíferos domésticos de la familia de los cánidos. Los sustantivos comunes pueden denotar personas, como maestra carpintero, animales como hiena elefante, objetos materiales como el lápiz pared, lugares como paraje esquina, cualidades como inteligencia maldad,
materias como agua, arena, eventos o sucesos como granizada, rebelión y muchos otros tipos de entidades de cualquier naturaleza. En cambio, los sustantivos o nombres propios no delimitan una clase de entidades de acuerdo con ciertas características, ya que no es posible atribuirles un significado, sino que identifican una entidad particular entre todas las demás, como Martina, Montevideo, Atlántida. Y las características propias de los sustantivos propios es que se escriben con mayúsculas. Todo nombre que se escriba con mayúscula va a ser un sustantivo propio. Entonces, teniendo en cuenta eso, los sustantivos propios van a ser entidades que designan, en este caso, fíjense, nombres de personas, y bueno, si designan nombres de personas, nombres de pila o apellidos o sobrenombres, eso se van a llamar antropónimos, como María, Fernández, Marita. Si designan nombres de animales, son sonónimos, como Canelón, Rocinante, Saltoncito. Si hacen alusión a figuras religiosas o seres mitológicos, también son sustantivos propios, como Budá, Cristo. Si se refiere a nombres de lugares como países, ciudades, pueblos, ríos, montañas, barrios, calles, son topónimos, como Brasil, Cordón. Y si se refiere a títulos de obras, a nombres de instituciones, asociaciones, clubes deportivos, también se escriben con mayúscula, como el Astillero, Banco de Seguros del Estado. Si son nombres que se refieren a festividades, periodos históricos, como Navidad, Año Nuevo, Semana de Turismo, también van a ser sustantivos propios. Y después tenemos los sustantivos comunes, que a la vez tienen una subclasificación. Nosotros, si tenemos sustantivos comunes, podemos ver que son contables y bueno, también se los puede llamar discontinuos o discretos. ¿Por qué van a ser contables? Justamente porque se refieren a entidades que designan o que son concebidas como separables, aislables o discretas. Y bueno, pertenecen a esta clase de nombres como casa, mapa, árbol. ¿Por qué justamente? Porque son entidades que se las puede separar, que se las puede enumerar de manera exacta. Yo puedo decir, por ejemplo, 3 lápices, 10 manzanas, una niña, muchas palabras. Y por contraposición a los sustantivos que son contables, tenemos los incontables. También pueden ser llamados no contables, continuos, medibles, de masa, de materia. Y estos lo que hacen es denotar entidades concebidas como materia, masa o sustancia, y por lo general pertenecen a esta clase de sustantivos como agua, azúcar, humo, plomo, sangre. Estos sustantivos por lo general no se los puede cuantificar de manera exacta, pero sí los podemos medir, en este caso, pero de manera indeterminada. Si nos queremos referir al agua, podemos decir poca o mucha agua, decimos poca azúcar, mucho humo, pero no podemos decir un azúcar, 2 azúcar y así. Tenemos también los sustantivos individuales que designan entidades concebidas como únicas, como alumno, abeja, mueble. Sustantivos colectivos que designan en singular conjuntos de entidades, sean estas personas, animales o cosas, como por ejemplo alumnado, familia, pareja, vecindario. Tenemos también sustantivos concretos que refieren a entidades que se perciben a través de los sentidos, sustantivos abstractos que designan aquellos nombres que no tienen una existencia real, pero que sí lo pensamos o sentimos como amor, pensamiento, etc. Y la morfología de los sustantivos se refiere básicamente a la forma o a la flexibilidad que presentan estos. Entonces, morfológicamente, los sustantivos presentan número y género, y número por lo general va a ser una propiedad gramatical de los sustantivos. También, bueno, es de los pronombres, de los adjetivos, de los determinantes, de los cuantificadores, los verbos, que vamos a ver más adelante. Y el número presenta dos formas flexibles. Nosotros cuando hablamos de número nos estamos refiriendo a lo que es el singular y nos estamos refiriendo a lo que es el plural. Entonces, en los sustantivos hay algunas particularidades con respecto al número. Tenemos por un lado los pluralia tantum, los singulares inherentes, que van a ser los sustantivos que tienen un solo número, como caos, cariz, cenit. También tenemos los pluralia tantum o plurales inherentes, que se usan solo en plural y constituyen un grupo mucho más numeroso que el de los que suelen usarse como singular. Puede ser, por ejemplo, afueras, alrededores, andurriales, andadas. Y tenemos también las reglas de formación del plural.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agregan S algunos sustantivos si terminan en vocal átona como perro, fíjense, perros. Van a agregar ES algunos sustantivos que terminan en consonante como árbol, árboles, pero también agregan ES los sustantivos que terminan en vocal tónica I o U, como maní, maníes. Y algunas veces el artículo es el que define el número como crisis, sería la crisis o las crisis en este caso. También tenemos el género, que es una propiedad gramatical de los nombres y de algunos pronombres que produce efectos en la concordancia con los determinantes, los cuantificadores y los adjetivos. Nosotros cuando hablamos de género, por lo general nos estamos refiriendo a los femeninos y a los masculinos. Y bueno, tenemos también las reglas de formación del género. Algunos sustantivos van a agregar a si termina en vocal como perro, perra, van a agregar sufijos como ina, enero, heroína, isa como poeta, poetisa, esa como conde, condesa, tris como actor, actriz, y cambian totalmente la palabra a otros, como padre, madre, caballo, yegua, y también hay sustantivos que tienen un solo género, como árbol, mesa, silla. Y otras veces el artículo es el que define el género como bebé, el bebé o la bebé puede ser. Pasamos ahora a ver los adjetivos. Los adjetivos por lo general son palabras que modifican al sustantivo o son palabras que predican algo de ese sustantivo y le aportan muy variados significados. Y bueno, en un gran número de casos el adjetivo denota propiedades o cualidades como en los ejemplos siguientes, por ejemplo, las calles estrechas, las personas discretas, flores rojas, una dura experiencia, un hambre atroz. Ahora, nosotros de los adjetivos vamos a ver la clasificación semántica. Semánticamente, los adjetivos pueden ser descriptivos y no descriptivos. Los adjetivos descriptivos expresan características peculiares del sustantivo al que modifican y a su vez se clasifican de la siguiente manera, fíjense. Si estamos hablando de los descriptivos, son los calificativos, en este caso, y van a ser los numerales, fíjense. Calificativos que indican propiedades como pequeño, verde, numerales que me indican cantidad, por ejemplo, numerales que pueden ser a la vez cantidad exacta, cardinales, ordinales que me indican orden, partitivos que me indican división, múltiplos que me indican multiplicación, distributivos que me indican división. ¿Qué más? Los adjetivos no descriptivos señalan a los sustantivos sin caracterizarlos y ahí es lo que tenemos nosotros los adjetivos que son indefinidos, demostrativos, posesivos y los gentilicios. Por ejemplo, los indefinidos me indican la cantidad imprecisa como algún, cualquier, los demostrativos que me van a indicar una ubicación del objeto con respecto al lugar de los participantes de la comunicación, los posesivos que me expresan pertenencia y los gentilicios que me expresan origen o procedencia en este caso. Y después tenemos, en este caso, la derivación de adjetivos. Bueno, algunos adjetivos derivan de sustantivos o de verbos mediante el agregado de sufijos. Algunos ejemplos de sufijos son ente, oso, diso, que ejecuta la acción del verbo como impactante, que impacta, resbaladizo, que resbala, y así sucesivamente. Y con respecto a la posición del adjetivo, tenemos que saber que hay adjetivos calificativos que pueden aparecer antepuestos o pospuestos al sustantivo. ¿Eso qué quiere decir? Que están atrás o adelante del sustantivo, eso siempre va a ser así. Y después está lo que es la morfología de los adjetivos. Por lo general, los adjetivos, como son palabras que dicen algo del sustantivo o que modifican al sustantivo, van a concordar en género y número con el sustantivo sobre el que incide o del que se predica, independientemente de su función sintáctica. Pero, ¿qué más es importante tener en cuenta acá? Que por su flexión, los adjetivos pueden ser de dos terminaciones, de una terminación, pueden ser invariables y también algunas veces son apócopes. De dos terminaciones van a ser porque presentan género y número, van a ser de una terminación porque presentan, en este caso, es solamente el número,
Y van a ser invariables porque son los adjetivos no agudos terminados en S, como isósceles y gratis, los formados sobre la pauta anti-N o contra N, como antiarrugas, antitabaco, contra incendio y así. Y después están los adjetivos apocopados, que delante de un sustantivo singular pierden la vocal final de las formas masculinas bueno y bueno, por ejemplo, como buen comienzo, mal pronóstico. Y también los numerales ordinales como primero y tercero, yo puedo decir primer, tercer, entonces eso vendría a ser. Y después están los verbos que son palabras que indican acciones como correr, estados como ser, estar y procesos como dormir. Morfológicamente los verbos presentan raíz, desinencia, tenemos en cuenta lo que es los modelos de conjugación, el número, la persona, el modo, los tiempos. En el español los verbos tienen 3 modelos de conjugación. Primero que termina en ar, segundo que termina en er, el tercero que termina en ir, como amar, temer y partir, que son los verbos modelos. La raíz, que va a ser la base del verbo, que expresa su significado y no cambia en el proceso de conjugación de los verbos regulares. La desinencia, que en la flexibilidad de los verbos y expresa tiempo, modo, número y persona. El número, bueno, cuando nos hablamos de singular y plural. La persona, que son 3 por lo general, el yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, a ustedes, ellos, ellas. El modo, que vendría a ser indicativo, subjuntivo e imperativo, y básicamente se refiere a la forma de uso del verbo. Y el tiempo, que es el momento del uso del verbo, si es presente, si es pretérito, si es futuro. Y bueno, para eso hay que ver el PDF de conjugaciones verbales. Las clases de palabras, después están los pronombres. Los pronombres van a ser palabras que tienen un significado ocasional, ya que dependen del contexto en el que son enunciados y de las personas que toman parte de la situación comunicativa. Entonces, si vamos a tener en cuenta la clasificación semántica, semánticamente los pronombres se dividen en 2 grandes grupos: los que dependen de la situación comunicativa y los que dependen del discurso. En los primeros podemos mencionar a los personales, posesivos, demostrativos, y los que dependen del discurso están los enfáticos, los relativos y los indefinidos. Y por último, vamos a ver los adverbios, que van a ser palabras que modifican al verbo u otros adverbios y a los adjetivos. Los adverbios semánticamente se los clasifica en varios grupos. Tenemos adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, negación, duda, cantidad. Entre los adverbios de lugar tenemos como aquí, acá, tiempo, ayer, hoy, modo, así, mal, bien. Afirmación como sí, también. Negación como no, nunca. Duda como tal vez, quizás. Más, menos, como adverbios de cantidad. Bueno, esto sería básicamente un breve repaso de todos los contenidos que se va a trabajar más en profundidad en clases. Este es un breve pantallazo.